Antes de que existieran los libros de autoayuda y las aplicaciones de atención plena, había un hombre, un emperador romano, que escribía en voz baja para sí mismo en el caos de la guerra. Ese hombre era Marco Aurelio, y sus palabras darían forma a los cimientos de la filosofía estoica tal y como la conocemos hoy en día. En este video, exploramos la vida y el legado del último de los 5 buenos emperadores, cuyas reflexiones privadas, ahora conocidas como meditaciones, han inspirado a millones de personas a vivir con propósito, resiliencia e integridad. Mucho más que un gobernante, Marco Aurelio fue un rey filósofo que gobernó un imperio, pero que constantemente se recordaba a sí mismo que debía permanecer humilde, racional y en armonía con la naturaleza, a través de los fuegos de la pérdida personal, la peste y la guerra. Se aferró a los principios estoicos fundamentales: autodisciplina, sabiduría, justicia y coraje. ¿Por qué es importante Marco Aurelio hoy? Porque no solo enseñó el estoicismo, sino que lo vivió en el papel más extremo y exigente de la tierra: emperador de Roma. Acompáñanos a descubrir cómo sus pensamientos dieron forma a una de las mayores filosofías morales de la historia, y por qué sus palabras, escritas hace casi 2000 años, siguen ofreciendo paz y claridad en nuestro mundo moderno. Marco Aurelio, 121 a 180 d.C., fue emperador romano entre 161 y 180 d.C., y es recordado principalmente por su obra filosófica, Las Meditaciones, que refleja los principios estoicos. Para muchos en el mundo occidental, representa el pináculo de los logros imperiales romanos durante lo que se considera la época dorada del imperio. Marco Aurelio nació en un seno privilegiado y prominente. Sus conexiones familiares lo colocaron en el centro de la alta sociedad romana. Su abuelo había logrado el consulado 2 veces y se desempeñó como prefecto de Roma. Su tía se casó con un futuro emperador y su abuela materna poseía una enorme riqueza. Estos lazos familiares lo conectaban con las familias más influyentes de la nueva élite romana, que había ascendido al poder bajo la dinastía Flavia, 69-96 después de Cristo. Esta nueva clase dirigente difería significativamente del liderazgo romano anterior, siendo menos urbana, más moderada en su estilo de vida y cada vez más religiosa en su perspectiva, en contraste con la aristocracia extravagante y moralmente laxa de finales de la República y principios del Imperio. El camino hacia el eventual gobierno de Marco Aurelio sigue siendo algo incierto. En el año 136 después de Cristo, el emperador Adriano nombró inesperadamente a Lucio Sellonio Cómodo como su heredero, y Marco Aurelio se comprometió con la hija de este hombre. Sin embargo, cuando Lucio Sellonio murió a principios del año 138, Adriano eligió a Antonino Pío como su sucesor. Adriano dispuso que Antonino adoptara a 2 jóvenes como hijos, el hijo del difunto Lucio Sellonio y el propio Marco Aurelio, cuyo nombre fue cambiado por el de Marco Helio Aurelio Vero. Esta adopción marcó a Marco Aurelio como un futuro cogobernante, con apenas 17 años, aunque en realidad no asumiría el poder hasta los 40. Algunos historiadores creen que Adriano vio tanto a Lucio Sellonio como a Antonino como marcadores de posición temporales para estos hombres más jóvenes. Durante su largo periodo de preparación bajo Antonino Pío, Marco Aurelio mantuvo una extensa correspondencia con su tutor Frontón. A pesar de ser la principal figura literaria de la época, Fronto fue un educador tedioso centrado en la retórica, aunque aparentemente tenía más personalidad de la que sugieren sus obras conservadas, dada la genuina calidez evidente en sus cartas con sus alumnos. Marco Aurelio, que era inteligente y diligente, finalmente se cansó de los interminables ejercicios retóricos griegos y latinos y quedó cautivado por los discursos de Epicteto, un antiguo esclavo que se había convertido en un influyente filósofo estoico. La filosofía se convirtió en la principal pasión intelectual y fundamento espiritual de Marco Aurelio. Mientras tanto, Marco Aurelio adquirió experiencia práctica en el gobierno junto al laborioso Antonino. Se desempeñó como cónsul 3 veces,
140, 145 y 161 después de Cristo. Se casó con su prima Ania Galeria Faustina, hija del emperador, en 145, y recibió poderes imperiales en 147, convirtiéndose efectivamente en un coemperador menor que compartió decisiones importantes. Su hermano adoptivo también fue gradualmente llevado a la prominencia. Cuando Antonino murió el 7 de marzo de 161 después de Cristo, mientras ambos hermanos servían como cónsules, la sucesión se desarrolló sin problemas. Marco Aurelio hizo una transición sin problemas a emperador de pleno derecho, que ya poseía la autoridad constitucional necesaria. Sin embargo, insistió en que su hermano adoptivo también se convirtiera en coemperador, tomando el nombre de Lucio Aurelio Vero Augusto. Aunque Lucio Vero carecía de un apoyo significativo y podría haber sido eliminado fácilmente, es probable que Marco Aurelio se sintiera moralmente obligado a honrar lo que creía que era el plan de sucesión original. Esto creó el primer caso en la historia de dos emperadores conjuntos con el mismo estatus constitucional. Aunque Marco Aurelio parece haber manejado el trabajo gubernamental serio durante todo su reinado, que se hizo más difícil por la constante guerra fronteriza, la peste y la moral en declive. Marco Aurelio tuvo pocas oportunidades para iniciativas importantes de política interna o reformas civiles innovadoras. Su área más natural de contribución fueron los asuntos legales. Implementó numerosas medidas y reformas judiciales que eliminaron elementos duros o inconsistentes en el derecho civil, mejoraron las condiciones para los grupos desfavorecidos, incluidos esclavos, viudas y menores, y reconocieron las relaciones de sangre en asuntos de herencia. Sin embargo, no se debe exagerar su contribución personal. Estas tendencias legales de mejora fueron heredadas en lugar de innovadoras, representando refinamientos en lugar de cambios estructurales fundamentales. Marco Aurelio funcionó más como un defensor del pueblo dedicado, que como un legislador revolucionario. Notablemente, nada particularmente estoico caracterizó este trabajo legal, y su época en realidad vio una regresión en un área, el establecimiento o formalización de distinciones de clase en el derecho penal, con castigos separados y más severos para los ciudadanos de clase baja. La habilidad política de Marco Aurelio ha enfrentado críticas en varios frentes, incluyendo su manejo de la persecución cristiana. Aunque a Marco Aurelio personalmente no le gustaban los cristianos, no los persiguió sistemáticamente. Su estatus legal permaneció sin cambios desde los reinados anteriores. Los cristianos podían ser castigados, pero no debían ser buscados activamente. Esta política contradictoria causó poco daño durante los tiempos pacíficos y prósperos. Pero cuando la seguridad o la prosperidad se veían amenazadas, las poblaciones locales podían denunciar a los cristianos, obligando a los gobernadores a actuar y desencadenando consecuencias legales. Los martirios de León, en el año 177 después de Cristo, ejemplifican este patrón. Aunque es posible que se haya derramado más sangre cristiana bajo Marco Aurelio que bajo emperadores anteriores, no fue un perseguidor activo. En el año 161 después de Cristo, Partia invadió Siria, iniciando una gran guerra oriental, 162 a 166 después de Cristo. Aunque nominalmente comandada por Vero, la exitosa campaña que invadió Armenia y Mesopotamia fue en realidad llevada a cabo por generales subordinados, en particular Cayo Avidio Casio. El regreso de los ejércitos trajo una plaga devastadora que asoló el imperio durante años y, combinada con las invasiones germánicas, debilitó la moral de la gente acostumbrada a la estabilidad romana y a la aparente permanencia. Alrededor de 167 a 168 después de Cristo, Marco Aurelio y Vero lanzaron una expedición punitiva a través del Danubio, pero las tribus germánicas invadieron Italia en su ausencia, asediando Aquilea. Esta crisis reveló tanto la vulnerabilidad militar del imperio como la inflexibilidad de su sistema financiero durante las emergencias. Se tomaron medidas desesperadas para rellenar las legiones agotadas, y las propiedades imperiales se subastaron para obtener fondos. Los hermanos repelieron con éxito a los germanos,
pero Vero murió repentinamente de un derrame cerebral en el año 169 después de Cristo. Marco Aurelio necesitó 3 años más de lucha para restaurar la frontera danubiana y 3 años adicionales de campañas bohemias para lograr la paz temporal con las tribus transdanubianas. Las reflexiones filosóficas de Marco Aurelio durante su turbulento reinado se conservan en sus meditaciones, aunque representan sus pensamientos personales más que sus consideraciones políticas cotidianas históricamente valiosas. Sigue siendo incierto hasta qué punto pretendía que se dirigieran a otros lectores. Consisten en notas fragmentarias, alternativamente discursivas y epigramáticas, que reflejan sus pensamientos durante las campañas y la administración. Parece haberlos escrito para armarse de valor para sus abrumadoras responsabilidades. Sorprendentemente, aunque representaban los pensamientos más íntimos de un romano, las meditaciones fueron escritas en griego, lo que demuestra hasta qué punto se había logrado la integración cultural. Si bien muchas generaciones han admirado estos pensamientos, los lectores modernos pueden quedar más impresionados por su complejidad psicológica, mezclando la justicia propia con la ansiedad. Marco Aurelio continuamente establecía estándares de comportamiento imposibles para sí mismo, mientras contemplaba la insignificancia, la brutalidad y la naturaleza temporal del mundo físico y la humanidad, incluido él mismo. Siendo de otro mundo, pero no creyendo en la vida después de la muerte, permaneció atado al deber y al servicio sin esperanza de una fama duradera como motivación. Enfermo crónico durante toda su vida, posiblemente sufriendo de una úlcera persistente, tomaba medicación diaria. Algunos eruditos sugieren que las imágenes apocalípticas en las meditaciones podrían reflejar los efectos de las drogas. Mas ciertamente, las ansiedades de Marco Aurelio representan una versión exagerada de la mentalidad general de su época. Las meditaciones, que representan el pensamiento de un rey filósofo, han sido consideradas por muchas generaciones como uno de los grandes libros de la historia. Aunque expresaban las reflexiones personales de Marco Aurelio, las ideas no eran originales, sino que representaban los principios morales estoicos básicos aprendidos de Epicteto. El universo es un todo unificado gobernado por la inteligencia, y el alma humana participa de esa inteligencia divina, lo que le permite permanecer pura e inmaculada en medio del caos y la falta de sentido. Algunos de los conceptos de Marco Aurelio, posiblemente debido a una comprensión imperfecta más que a una desviación deliberada, divergieron del estoicismo estricto hacia el platonismo, que a su vez estaba evolucionando hacia el neoplatonismo que eventualmente absorbería todas las filosofías paganas, excepto el epicureísmo. Sin embargo, no se desvió lo suficiente como para aceptar la creencia en cualquier forma de supervivencia después de la muerte. Mientras Marco Aurelio aseguraba las fronteras transdanubianas, Egipto, España y Gran Bretaña se enfrentaron a rebeliones o invasiones. En el año 175 después de Cristo, el general Avidio Casio, que había servido anteriormente bajo Vero, se había convertido esencialmente en gobernador de todas las provincias orientales, incluido Egipto. Ese año, al escuchar un falso rumor de la muerte de Marco Aurelio, Avidio Casio se declaró emperador. Marco Aurelio hizo la paz con las tribus del norte y se preparó para marchar contra los rebeldes. Pero los propios soldados de Avidio lo asesinaron. Marco Aurelio aprovechó esta oportunidad para una gira oriental de pacificación e inspección, visitando Antioquía, Alejandría y Atenas, donde fue iniciado en los misterios de Eleusis como Adriano antes que él, aunque esta experiencia religiosa esotérica no parece haber influido en sus puntos de vista filosóficos. Durante este viaje, la emperatriz Faustina, que había acompañado a su marido a través de las guerras del Danubio, murió. Recibió grandes honores públicos en vida y muerte, y Marco Aurelio escribió sobre ella con amor y admiración en sus meditaciones. Las fuentes antiguas la acusaron de infidelidad y deslealtad, incluso de complicidad con Avidio Casio, pero estas acusaciones parecen inverosímiles. En el año 177 después de Cristo, Marco Aurelio proclamó a su hijo Cómodo
de 16 años, como emperador conjunto. Juntos reanudaron las guerras danubianas. Marco Aurelio estaba decidido a pasar de las operaciones defensivas a las ofensivas y a expandir las fronteras septentrionales de Roma. Su estrategia parecía estar teniendo éxito cuando murió en su cuartel general militar en el año 180 después de Cristo, teniendo el tiempo justo para recomendar a Cómodo a los principales asesores del régimen. La elección de Marco Aurelio de su único hijo superviviente como sucesor siempre ha sido vista como una trágica contradicción. Cómodo, emperador único entre 180 y 192 después de Cristo, demostró ser un mal gobernante, aunque hay que tener en cuenta dos consideraciones. Las fuentes antiguas juzgaban a los emperadores como buenos o malos en función de si satisfacían a la clase gobernante senatorial. Y la rápida terminación de las campañas del norte por parte de Cómodo puede haber sido más sabia que el expansionismo obsesivo y costoso de su padre. Sin embargo, los críticos que culpan a Marco Aurelio por asegurar la sucesión de Cómodo suelen creer erróneamente que Marco Aurelio estaba volviendo a la cruda sucesión hereditaria después de un periodo exitoso de sucesión filosófica por mérito. Esta interpretación es históricamente insostenible. Marco Aurelio no tenía otra alternativa. Si no hubiera hecho de Cómodo su sucesor, se habría visto obligado a ordenar la ejecución de su hijo. Marco Aurelio no era solo un emperador romano, era una encarnación viviente de la sabiduría estoica. A través de meditaciones, nos dejó una poderosa guía para vivir con claridad, fuerza y propósito. Lecciones que se sienten más relevantes hoy que nunca. Su vida nos recuerda que no importa cuán caótico se vuelva el mundo, todavía tenemos el poder de dominar nuestros pensamientos, liderar con virtud y encontrar la paz interior. Si este video te inspiró a mirar la vida de una manera un poco diferente, a hacer una pausa, reflexionar y realinearte, entonces ya estás dando el primer paso hacia la vida estoica. Así que ahora te toca a ti. Dale me gusta a este video si encontraste valor en la historia de Marco Aurelio. Suscríbete al canal para obtener más sabiduría atemporal de pensadores antiguos. Y comenta a continuación, ¿cuál es tu cita o lección favorita de meditaciones? Comencemos una conversación en el espíritu de la reflexión estoica. Gracias por mirar y recuerda, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza.